Escuchen esto sobre los ministros. Lo que les vamos a pagar, aparte de todo lo que se llevaron por dar veredictos a favor de los poderes fácticos y de los traficantes de sustancias prohibidas. Y de mantener al SAT calladito para que no cobre o no cobrara a los delincuentes como Salinas Pliego y muchísimas empresas extranjeras más. Escuchen, esto es grandioso. Los ministros retirados recibirán una jubilación de oro. Sí, así como lo escuchó. La Suprema Corte de Justicia de la Nación desembolsará la bonita cantidad de 23.2 millones de pesos en ministros que ya no presentan ningún tipo de servicio a la nación. Déjeme contarle los detalles con datos duros. Ocurre que tras firmar su renuncia, exministros como Norma Lucía Piña Hernández, Luis María Aguilar Morales, quien concluyó su periodo apenas el 30 de noviembre, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Alberto Pérez Dayán, Javier Laínez Potisek y Juan Luis Alcántara Carrancá, se hicieron acreedores a un haber de retiro que incluye, entre otras cosas, un jugoso aguinaldo cercano al $500,000, pese a que hace apenas unos meses, 8 de los 11 exministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación presentaron su renuncia y dejaron sus funciones. Este fin de año cobrarán una cuantiosa suma de dinero en forma de aguinaldo. Pero le digo más. Norma Piña Hernández, Luis María Aguilar, Pardo Rebolledo, Ortiz Mena, Pérez Dayán, Laínez Potisek y Alcántara Carrancá recibirán en promedio 445,000 pesos en aguinaldo. Esto de acuerdo con la tabla de remuneraciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación vigente en 2024. Los ministros que firmaron su renuncia antes del 30 de octubre del 2024 y renunciaron a participar en la elección de ministros y ministras se hicieron acreedores a lo que se denomina un retiro de haber. Y ese retiro de haber, le platico, incluye, además de su sueldo mensual, prestaciones mayores como aguinaldo, seguros de gastos médicos mayores, prima vacacional y hasta un pago por riesgo o reembolso de compra de medicamentos. Pero eso no es todo. Por si fuera poco, a estos exministros se les brindó la opción de comprar el vehículo que usaron durante sus funciones. Imagínense nada más. De acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el haber de retiro para cada ministro se calcula con base en el último salario mensual devengado, es decir, el de 2024. Y aunque el tabulador de sueldos publicado en el Diario Oficial de la Federación estipulaba un sueldo mayor o máximo de 206,948 pesos, hubo ministros que se llevaron más de 100,000 pesos adicionales en compensaciones. Dicho monto lo seguirán cobrando en forma de haber de retiro durante los próximos 2 años. De calcularse individualmente, 6 exministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación mensualmente cobrarán las siguientes cantidades. Escuche usted bien. Jorge Mario Pardo Rebolledo, 370,614 pesos. Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, 346,667 pesos. Alberto Pérez Dayán, 346,667 pesos. Javier Laínez, 304,937 pesos. Norma Piña, 304,937 pesos. Y Juan Luis Alcántara Carrancá, 263,132 pesos. Todo esto da un total de 1,938,000 pesos mensuales. Es decir, que al año la Corte tendrá que desembolsar unos 23.2 millones de pesos para pagar a 6 ministros que ya no prestan ni prestarán ningún tipo de servicio público. Pero eso tampoco es todo. Y es que aunado a todo ello, cada ministro recibirá en promedio 445,000 pesos de aguinaldo, lo cual da un total, solo contemplando a los 6 listados,
2.670.000 pesos, solo en bonificaciones de fin de año. Pero le digo más, porque siempre hay más. Cabe señalar que el haber de retiro es calculado con base en el salario mensual que percibían los exministros, aunque ya no hagan nada. Sin embargo, solo los ministros que completaron los 15 años para los que fueron elegidos tienen acceso al 100% del monto, mientras aquellos con menos tiempo recibirán solo una parte proporcional. Luego de 2 años, a todos se les reducirá un 20% el monto de lo que ya reciben. De esa manera, durante los 2 primeros años, exministros como Norma Piña o Javier Lainez Potisek recibirán el 64.8% del pago, mientras que Alberto Pérez Dayán o Alfredo Gutiérrez recibirán el 85% del pago. Pero como hay exministros y exministros, déjeme contarle que el exministro Pardo Rebolledo recibirá el 97%, puesto que él fue el único que completó el periodo de 15 años. Para cubrir las pensiones de estos 6 ministros, la Corte tendrá que desembolsar más de 23 millones de pesos, una suma que se añade a lo que la Corte ya pagaba a 10 ministros que se retiraron antes de 2025, entre ellos Arturo Saldívar o Luis María Aguilar Morales, quien, dicho sea de paso, mensualmente ya cobra 206.948 pesos. Es decir, que para los próximos 2 años, la Suprema Corte tendrá que pagar más de 54 millones de pesos en retiros. Un dato importantísimo que no debemos olvidar: el salario mínimo de un trabajador, de una trabajadora, es de 278 pesos diarios. Y esto es tremendo porque las pensiones de los exministros son equivalentes al trabajo de un día de más de 194,000 mexicanos y mexicanas. Lamentablemente, los gastos de la Corte no pararán ahí, puesto que cerca de 800 jueces y magistrados esperan que sean finiquitados y su liquidación va a ser millonaria. Y mientras eso ocurre, la tasa de impunidad se dispara en nuestro país, y es que en México solo 14 de cada 100 delitos que se denuncian se resuelven con una sentencia. Dale like, comenta y comparte.